Muy buenas tardes, bienvenidos a su sesión de la materia Técnicas para la enseñanza de las finanzas 2. En esta ocasión vamos a poder hablar sobre los dividendos. ¿Por qué de los dividendos? Esos rendimientos que los accionistas, sean preferentes o accionistas comunes, están interesados en poder recibir por llevar a cabo una inversión en una empresa que les va a permitir poder tener un crecimiento en ella. ¿Qué tipo de residuo, qué tipo de incremento poder tener? Pues una ganancia al variar el precio de las utilidades de las acciones. La política de dividendos es muy importante porque el consejo administrativo de un corporativo va a llevar a cabo el establecimiento de cuál va a ser el porcentaje que se le va a proporcionar de rendimiento al socio o al capitalista acorde al porcentaje de capital que haya invertido en la empresa. Hay empresas que solicitan a los accionistas de una manera congruente a la proporción de la cantidad de inversión un rendimiento fijo o bien un rendimiento variable. ¿De qué va a depender esto? De que la empresa quiera reinvertir utilidades o bien anualmente le pueda dar esa compensación de ganancia a aquellos accionistas que están invirtiendo. De esta manera es una forma en que la capacidad de la compañía puede pagar dividendos en un futuro siempre y cuando sean accionistas preferentes, porque ellos van a poder recibir una compensación, un rendimiento fijo. Para las empresas, en el caso de los accionistas preferentes, deberán establecer un porcentaje, pero el problema del empresario es que si no tiene ganancias o utilidades, deberá conseguir un financiamiento para poder establecer ese pacto que hizo con anterioridad y tener que pagarlos. Para los accionistas comunes u ordinarios, recordemos que la política de pago va a cambiar, puesto que si la empresa no llega a tener utilidades, entonces podrá no hacer ningún pago al dicho accionista. ¿En qué radica la diferencia sobre el poder recibir o no ese rendimiento? Los accionistas comunes o ordinarios, al no recibir una utilidad porque la empresa se encuentra en números rojos o en quiebra, tienen derecho a voz y voto de poder llevar a cabo alguna reestructuración de la organización. Podrán tomar decisiones en el momento de lanzar un nuevo producto, de poder llevar a cabo nuevos cambios de reingeniería en los procesos administrativos e incluso en la repartición de las acciones. Sin embargo, tienen esa debilidad de tener que estar a expensas de que la empresa, después de haber obtenido su utilidad, después de impuestos, pueda llegar a tener una utilidad neta y es la ganancia disponible para este tipo de accionistas. En el caso de los preferentes, la política de dividendos los va a favorecer porque ese tipo de rendimientos se van a pagar antes de la utilidad neta, de tal manera que siempre tendrá que existir esa cantidad fija ya establecida. ¿Cuáles son los dos objetivos primordiales de la política de dividendos? Tenemos el poder maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa. Una de las finalidades de poder interesar a que aquellos socios capitalistas puedan permitir un incremento en la estructura de capital de sus aportaciones es poder maximizar esa riqueza. La maximización de la riqueza, dicha política debe diseñarse no solamente para maximizar el precio de la acción, que en el mercado tenga un precio que estén en él interesados muchos accionistas en querer comprarla, sino maximizar
a largo plazo esas utilidades por volatilidad del precio de las acciones que se están teniendo en el mercado bursátil. Con anterioridad, en la presentación acerca de los tipos de mercado, hablábamos del mercado de valores, que iba a permitir el poder tener ganancias al cambiar el precio de las acciones. En el caso de querer tener suficiente financiamiento, las empresas están interesadas en establecer como objetivo una política de dividendos que el porcentaje de los accionistas que inviertan en la empresa les permitan realizar proyectos aceptables. El proceso de maximización de la riqueza no se puede llevar a cabo si no existe una expansión, un crecimiento empresarial, un desarrollo de sus actividades operativas y poder llevar a cabo ese cambio de pasar de una empresa internacional a una empresa multinacional y una transnacional. Cuando las empresas requieren suficiente financiamiento, es la etapa en la que las empresas desean incursionar en mercados internacionales, de tal manera que toman la decisión del cambio a ser transnacionales con la apertura de nuevas sucursales que pueden ser a su vez empresas autónomas de la matriz y que ya no se llega a diferenciar las operaciones de la empresa original de las empresas subsidiarias que están operando de manera autónoma. Razón por la cual ese financiamiento que se busca a través de acciones ya no solamente van a cotizar en una sola bolsa. Las empresas comienzan a expandirse y a colocar acciones, partes alícuotas de la empresa en distintos mercados, como en la bolsa de Tokio, en la de Londres, en la de Nueva York, en cada uno de los continentes, las mejores bolsas de los países, para poder recaudar a que los socios puedan cada vez incrementar el capital social que se está invirtiendo para adquisición de maquinaria, para invertir automatización en nuevos procesos productivos, para la innovación, así como la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, como complemento de los canales de distribución para nuevas formas de hacer llegar a los consumidores cada uno de los productos de la empresa. La empresa debe llevar a cabo una planeación financiera para que dentro de esos requerimientos futuros de fondos y tomando en cuenta la disponibilidad externa de los fondos, y cuando llamamos disponibilidad es aquellas instituciones financieras que tienen distintos tipos de instrumentos de financiamiento para que la empresa pueda tener un rango de solvencia en un futuro o de liquidez para cubrir las distintas tasas de financiamiento que se le puedan proporcionar al solicitar montos en distintas sucursales bancarias a nivel empresarial o instituciones de financiamiento como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo. También es importante determinar el monto de financiamiento cuando no queremos utilizar una fuente externa. Queremos que de las utilidades retenidas podamos llevar a cabo un porcentaje de unas utilidades disponibles. No es lo mismo el tener a cabo utilidades retenidas de los socios y que de ese 100% que se está reteniendo, un 30% se ha canalizado a disponerlo para crecimiento de la empresa y el otro 70% se quede como patrimonio de los accionistas dentro de nuestro balance general en el capital social de la empresa.
de tal manera que los accionistas vayan enriqueciendo, maximizando, generando la riqueza de su propio capital invertido. Hasta aquí hemos hablado sobre la importancia de las políticas de dividendo. ¿Pero existen distintos tipos de dividendos? Sí, a continuación vamos a clasificar cada uno de ellos. El primero es la razón del pago. Este dividendo es calculado si se divide el rendimiento en efectivo de la acción de la empresa entre las utilidades de esa acción, lo cual me va a indicar el porcentaje por unidad monetaria percibida que se distribuye a cada uno de los accionistas, pero en forma de pago de dividendo. ¿Cuál es el inconveniente de esta política? Que si las utilidades de la empresa disminuyen o caen en números rojos, entonces puede existir una pérdida. Y nosotros, al llevar a cabo la razón del pago, como estamos dividiendo entre las utilidades generadas por la acción, y la acción puede llegar a tener un declive y poder disminuir el precio de la acción, entonces vamos a tener dividendos con resultados bajos, o incluso puede llegar a ser que no existan dividendos si no existe una utilidad o ganancia. Segundo tipo de dividendo, la política de dividendos regulares. Aquí los accionistas están asegurando un pago fijo, por eso se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Se van a establecer periodos específicos en distintos intervalos de tiempo durante el año, en el cual se le va a poder asignar una cantidad determinada y específica a los accionistas. Normalmente este tipo de pago de dividendos regulares se lleva a cabo para los accionistas preferentes, dado que no tienen voz ni voto, sin embargo, tienen un rendimiento asegurado. Indicando que la empresa se desempeña correctamente, aquí de esta manera la política de este dividendo va a llegar a minimizar la incertidumbre, el que pueda estar seguro el socio de poder ir incrementando su capital. La siguiente política de dividendos es regulares, bajos y adicionales. ¿Por qué política de dividendos regulares? Las empresas van a establecer pagos constantes, por eso estamos hablando de un periodo de tiempo regular, pero son unos dividendos bajos. Esto va a permitir que si en la empresa tiene periodos en los cuales el volumen de ventas son incrementado, el volumen de producción también es incrementado, vamos a hablar de márgenes de utilidad de mayor ganancia. Por consiguiente, en aquellos periodos donde el pago es constante, pero es de un bajo rendimiento, la empresa podrá complementar con un dividendo adicional, puesto que las utilidades van a justificar el realizar ese desembolso por parte de la empresa a los socios o accionistas. ¿Cuáles son las empresas que pueden llevar a cabo este tipo de dividendo para que la utilidad sea mayor? Es aquellos en los que tus productos son vendidos por temporada. Recordemos que hay empresas como Coca-Cola, como la empresa de Electra, las cuales van a tener mayores ventas en verano o en diciembre. Verano o invierno, julio o diciembre, por relación de vacaciones, sus ventas se ven favorecidas, la utilidad de las empresas comienzan a incrementarse y lo que es el pago de dividendos a aquellos accionistas que estaban teniendo un rendimiento bajo, se les puede dar ese dividendo adicional. Otro tipo de dividendos son los dividendos en acciones o acciones liberadas.
¿Qué es un dividendo en acciones? Hay socios que no les interesa llegar a tener un rendimiento en efectivo, que su capital social, en lugar de tener utilidades en la empresa, prefieren que haya una ampliación del número de acciones que tienen. Esto conlleva cuando tenemos un split de acciones. Hay empresas en las cuales deciden poder duplicar el número de acciones que tienen. Si los accionistas o socios tienen 500 acciones y les van a dar un pago de dividendos, pero no en efectivo, pueden ofrecerles el monto representativo de dinero en un incremento, en vez de tener 500, tener 700 acciones. Es lo que se llama la entrega en especie de dividendo. ¿Por qué? Porque tenemos que no van a ver el dinero en efectivo de las utilidades de la empresa, sino más bien la volatilidad que van a tener las acciones al pasar de distintos precios de cotización en el mercado. Se van a ver favorecidos por ese incremento en número de acciones colocadas en el mercado. Las empresas recurren a menudo a este tipo de dividendo como una toma de reemplazo o adición de los dividendos en efectivo, que a ellos les interesa seguir posicionados en la empresa. Es importante reflexionar de que las empresas, cuando nos interesan el giro al cual se dedican y sabemos que en un futuro el valor del precio de esas acciones se va a ver favorecido y va a seguir incrementando, nos conviene más el poder recibir dividendos en acciones que en efectivo o en dinero. Un caso de ellas son las acciones del giro de la tecnología. Como todos sabemos, la investigación y desarrollo en la automatización de las empresas, en la inversión en celulares, en computadoras, en nuevos dispositivos que permitan las telecomunicaciones, es uno de los giros que se ve incrementando siempre el precio de los productos y sobre todo el posicionamiento de ellos en las nuevas generaciones al llevar a cabo cada uno de los procesos que requerimos con tecnología. Esa es una de las maneras de asegurar capital en los mercados, analizando bien el tipo de empresa que nos interesa incremento de acciones. Las divisiones de acciones tienen un efecto sobre el precio de las acciones de una empresa similar a los dividendos en acciones. Son dos tipos distintos. Unos son dividendos, que ya los expliquemos, y los otros son división. La división de acciones es un método comúnmente empleado para reducir el precio de mercado de las acciones de la empresa mediante el incremento en el número de acciones por cada accionista. Hace un momento hablábamos sobre el incremento de pasar de 500 a 700 acciones para un empresario, para un socio capitalista, el cual le interesaba crecer su posicionamiento en la empresa y no tanto el recibir en efectivo ese pago de dinero. ¿Cómo favorece a las empresas el llevar a cabo esa ampliación en la división, que es el tema que estamos viendo en esta diapositiva? Las empresas suelen creer que el precio de sus acciones es demasiado alto. ¿Cómo pretenden reducir el precio en el mercado de dichas acciones? Bueno, para que ellos logren que haya mayor dinamismo en las transacciones de los mercados financieros, en las bolsas de valores, y se puedan haber más inversionistas que quieran comprarlas, comienzan a hacer la división por lotes. Entonces, de esas 1000 acciones que pueden haber colocado y que se encuentran en circulación, las duplican y las vuelven 2000 acciones. De esta manera, la empresa, si tenía en esas 1000 acciones invertidos 10 millones de pesos,
al llevar a cabo esas 2,000 acciones y bajar el precio en el mercado, no necesita hacer que tenga esas acciones un mayor valor, sino lo que está incrementando es el volumen, de tal manera que está disminuyendo el valor de la acción, pero va a permitir que nuevos accionistas, por dicho incremento, se vean involucrados en querer comprar acciones de una empresa que ya está posicionada en el mercado. De esta manera hay un financiamiento para la empresa con nuevos socios, con un menor precio de la acción, y estamos hablando que no va a variar la cantidad o monto de capital que está entrando a la empresa. Lo único que está cuidando es la diversificación en relación de sus socios que ya pertenecen a ella, y también esto favorece los porcentajes de participación de cada uno de ellos. No es lo mismo tener 3 socios a los cuales se les esté dando un 40% y 30% a los otros 2 socios para complementar el 100% del capital, a que con el mismo monto de inversión diversifiquemos, dupliquemos las acciones y ahora podamos tener incluso 5 accionistas con el 20% de participación cada uno de ellos. El poder de toma de decisiones de cada uno de ellos se va a ver disminuido, y es una manera de protección que utilizan las empresas cuando ellos quieren tener el poder y control de la misma. Acorde, recordemos que los porcentajes que tienen los accionistas van a poder llevar a cabo esa toma de decisiones. Hasta aquí vamos a terminar esta presentación para que podamos continuar este tema, pero en la siguiente podamos hablar sobre aquellos factores que van a afectar las políticas de dividendos. Los invito a poder realizar sus tareas que se encuentran en la plataforma. Hay mayor información sobre lo que son las casas de bolsa, las bolsas de valores y también los instrumentos como las acciones y cada una de las políticas que aquí hemos mencionado. Con mayor profundidad de información podrán encontrarla en el material de la plataforma. También van a poder encontrar información de casos empresariales, los cuales han llevado a cabo una duplicación de sus acciones como parte de estrategia de financiamiento externo, y que a su vez permitió el crecimiento empresarial. Muy buenas tardes, gracias, nos vemos en la próxima sesión.